El dojo son una serie de desafíos o minijuegos en los que debemos hacer la mayor cantidad de puntos posibles, a fin de reunir el suficiente puntaje para reclamar las diferentes cintas o belts, siendo la más destacable el Black Belt, puesto que es el belt de mayor rareza por el momento, por lo que en este contenido podrás ver consejos acerca de cómo realizar de manera apropiada dichos desafíos. Para acceder a estos minijuegos deberás de tener el inventario vacío, así como los equipments. Además tendremos que dirigirnos a la ubicación del dojo como se muestra a continuación. Por último, cabe resaltar que a 4 meses del update aún no se ha incluido el séptimo minijuego, por lo que sin más dilación, comencemos. Consiste en empujar zombies afuera de la plataforma con diferentes puntuaciones, que oscilan entre los 10, 20 y 30 puntos. Periódicamente también se exponerán zombies que nos revocan puntos. Para facilitar este desafío sugiero tener habilitado un toggle sprint, con el objetivo de hacer double tap, lo cual es una técnica de PvP y consiste en resetear el knockback extra que disponemos al correr y ejecutar un hit, permitiéndonos realizar un mayor empuje a comparación de seguir pegando normalmente. Además recomiendo ampliamente empujar los zombies en los extremos mientras nos enfocamos en buscar los mini zombies que brindan 30 puntos. Por último, no te frustres demasiado, puesto que el lugar de spawn de los zombies es RNG. Tendremos que evitar cualquier contacto con las paredes que emergen. Esto incluye la parte superior de la estructura que se presenta en la dificultad Extreme. Es considerado uno de los challenges más fáciles, solamente requieres de la suficiente práctica para conseguir un puntaje alto. Debemos hacer uso de un arco a fin de anotar puntos con los bloques al dispararles con flechas. Dichos bloques poseen diferentes colores y entre más aledaño al rojo, más puntos brindan. La estrategia es disparar los bloques preferentemente en amarillo, aunque puedes conseguir 32 por cada uno con la lana roja, con un timing aproximado de menos de 0.6 segundos de que desaparezca el bloque. Además recomiendo tener un campo de visión amplio, con un FOB superior a 100, y tener la aceleración del mouse desactivada, para siempre recorrer la misma distancia sin importar la intensidad del movimiento. Para ello en Windows deberás entrar en la configuración del mouse, luego en opciones adicionales, opciones de puntero, y desactivar la opción mejorar la precisión del puntero. En este minijuego recomiendo ampliamente conseguir un puntaje superior a 1500. A lo largo del tiempo dispondremos de espadas para eliminar cada tipo de zombie específico, por lo tanto es indispensable practicar y tener las keybinds totalmente memorizadas. El puntaje en cierta medida depende del RNG que tengamos con el spawn de los zombies, ya que nos pueden tocar en extremos o con mucha separación. Personalmente es uno de los más complicados, y tendremos que seguir un camino con bloques que se irán desvaneciendo con el transcurso del tiempo. Aconsejo tener la cámara en tercera persona con un FOV alto, y moverte al inicio usando solamente el teclado sin mover el mouse, aunque a partir de los 500 puntos tendrás que realizar saltos de un bloque, en 850 de 2 y a partir de 1000 de 3. La complejidad radica en la lateralidad de spawn del camino, ya que en ocasiones tendremos que reaccionar con flicks muy rápidos. Es un dodgeball en el cual gas nos disparan infligiendo 9 de daño en área o 10 en impacto directo, además de knockback, aunque podemos hacer uso de un slime hat para hacer uso de un glitch que ha persistido durante años en Skyblock. Para ello tendremos que tener un compañero en el mismo lobby que nos pueda warpear y un slime hat. El glitch consiste en equiparnos el slime hat en el lobby y posteriormente nos vamos a la isla y nos lo removemos para pedir que nos warpen. En caso exitoso no tendremos knockback, facilitando la realización de este challenge. Como método o estrategia puedes seguir trayectorias circulares o irregulares, evadiendo como principal prioridad el gas de enfrente, aunque en ocasiones los gas nos pueden hacer spliff. Finalmente esto ha sido todo por esta guía para obtener Black Belt. Recomiendo ampliamente hacer alrededor de 1000 puntos en todos a excepción de Stamina, Mastery y Tenacity, los cuales son relativamente más sencillos con énfasis en Mastery. Por último, te recomiendo el siguiente video que indaga más en los mejores equipments disponibles hasta el momento en diversos escenarios, y otro donde se indagan tips para mejorar en Hypixel Skyblock, por lo que sin más que decir me despido.